Listo. Voy a quitar la cámara y aquí ya tengo más espacio. Bien, entonces hoy pues vamos a continuar con lo correspondiente a la tercera parte del curso. Sí, está un poco relacionada con la parte anterior. En la parte anterior estábamos resolviendo ecuaciones y ahora vamos a resolver sistemas de ecuaciones. ¿Listo? En este caso pues nos vamos a enfocar en sistemas de ecuaciones lineales. Entonces vamos a estudiar métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Pues seguramente van a ser muy similares o muy familiares para ustedes porque son muchos de los métodos que ya hemos revisado desde el punto de vista del álgebra. Entonces, algunos de ellos requieren operaciones matriciales, operaciones vectoriales, ¿sí? O simplemente métodos de resolución de las mismas sistemas de ecuaciones lineales a partir de manipulación de las mismas variables con las que nosotros contamos. Entonces, antes de ver cualquier método de solución para un sistema de ecuaciones, pues vamos a tener que repasar o recordar algunos conceptos como los vectores. Entonces, en particular tenemos vectores fila, vectores columna, vectores identidad. Sí, en este caso, el vector fila pues es un vector que tiene una sola fila, es decir, todos sus elementos están uno al lado del otro. Un vector columna tiene una sola columna, sus elementos están uno debajo del otro. Los vectores identidad pues son aquellos que tienen como magnitud 1. Además, esos vectores que tienen un solo elemento diferente de 0. Continuando con matrices, pues tenemos matrices que son todos sus elementos iguales a 0, que tenemos elementos de la matriz en la diagonal principal, que es esta que tenemos acá, que son los únicos que son o que pueden ser diferentes de 0, entonces tendríamos una matriz diagonal. Y esos elementos son todos uno en esa diagonal principal, entonces tendríamos una matriz identidad. Podemos tener una matriz simétrica, ¿sí? Que es básicamente un reflejo alrededor de esos elementos de la diagonal principal. Si además de la diagonal principal hay una parte, por ejemplo aquí esta de aquí arriba, tenemos una matriz triangular superior, donde todos estos elementos son diferentes de 0, pero estos sí se deben cumplir la condición de que sean iguales a 0. Tenemos, bueno, recordamos en los conceptos como en los determinantes de una matriz, o el determinante de una matriz mejor, que está definido únicamente para matrices cuadradas. Entonces ustedes de pronto recuerdan diferentes técnicas para calcular determinantes de matrices de diferentes tamaños. En particular aquí tenemos un ejemplo con una matriz de 3 por 3. Esta tenemos todo el desarrollo, no vamos a revisarlo en detalle, pero tenemos todo el desarrollo del cálculo del determinante de esa matriz de 3 por 3. También podríamos aquí visualizar determinantes de matrices de 2 por 2. Vemos que efectivamente las matrices cumplen con algunas operaciones fundamentales. Por ejemplo, la suma de dos matrices que está definida para matrices del mismo tamaño, como la suma elemento a elemento, y el producto, que tiene una definición un poco más compleja, asociada a, a que los tamaños de las matrices deben cumplir unas condiciones, que son en particular que las columnas de la primera matriz sean el mismo número de las filas de la segunda matriz. Y todo esto para recordar que los sistemas de ecuaciones los podemos representar de dos maneras. De la forma estándar, que sería listar las ecuaciones
tal cual, explícitamente. En este caso tenemos un sistema de 3 ecuaciones, 1, 2, 3, y 3 incógnitas, x1, x2 y x3, que hemos escrito de forma explícita como las 3 ecuaciones. La otra forma de representarlo es una forma matricial, en donde nosotros tomamos una matriz que corresponde a los coeficientes de esas variables establecidos en un orden específico. Entonces, en una columna vamos a tener todos los coeficientes de asociados a una variable. En cada columna vamos a tener los coeficientes asociados a cada una de las variables. Y en cada fila, los coeficientes asociados a cada ecuación. Acá, expresado como un producto para que al final podamos obtener algo como esto. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos como un vector columna esa lista de las variables, en este caso x1, x2 y x3, y al final tenemos un vector que nos representa estos mismos resultados. Entonces, tenemos justamente esas dos maneras de representar sistemas de ecuaciones lineales, de esta forma estándar y la forma matricial, y vamos a estar utilizándolas, digamos, a conveniencia para expresar algunos de los conceptos que vamos a estar analizando. La solución de una ecuación lineal, entonces en este caso sería darle valores a estas variables. En este caso tendríamos que darle valores a estas tres variables, x1, x2 y x3. Acá tenemos un sistema de 2 por 2, entonces simplemente le damos valores a las variables x1 y x2. ¿Sí? Los expresamos como una especie de, los expresamos como un vector columna. Y esa solución debe satisfacer de forma simultánea las dos ecuaciones en este caso. ¿Sí? Entonces yo puedo verificar que 1 más 2 sea 3, pero al mismo tiempo que 1 más 2 por 2 sea 5. ¿Listo? De esa manera, los valores de x1 y x2 que cumplan simultáneamente estas dos ecuaciones o estas dos condiciones, podemos denominarla solución de la ecuación lineal o el sistema de ecuaciones lineales. Podemos encontrarnos con sistemas que no tienen solución. Entonces aquí tenemos un caso particular de este sistema que no tiene una solución, porque nosotros podemos encontrar diferentes valores de x y de y que satisfagan alguna de las dos ecuaciones, pero no existen valores de x y y reales que satisfagan los dos valores o las dos ecuaciones de forma simultánea. Entonces, cuando esto sucede y no tenemos una solución, llamamos el sistema de ecuaciones como un sistema inconsistente. Entonces, si nosotros empezamos a resolver por cualquiera de los métodos un sistema de ecuaciones como esto, vamos a llegar seguramente a una indeterminación como que 0 es igual a un número. ¿Sí? De ahí que existan inconsistencias y denominemos el sistema de ecuaciones como inconsistente. Pero así como hay sistemas de ecuaciones inconsistentes y que solamente o que no tienen ninguna solución, tenemos sistemas de ecuaciones que tienen infinitas soluciones. En particular tenemos este otro sistema de 2 por 2 que ustedes pueden verificar con cualquier forma o con cualquier alternativa de solución del sistema de ecuaciones que tiene un número infinito de soluciones. En este caso las expresamos de forma paramétrica, dándole un valor paramétrico a una de las variables, en este caso a x1, le asignamos el valor de alfa, y en función de ese alfa vamos a tener una relación de la variable x2. Sin embargo, alfa puede tomar cualquier valor real, de tal manera que como hay infinitos valores de alfa, hay infinitos valores de x1, y para cada valor de x1 hay un valor de x2. Entonces también tenemos infinitos valores de x2, por lo tanto, tenemos
infinitas soluciones de este sistema de ecuaciones. Para ello, como vamos a ver más adelante, vamos a necesitar ayuda del determinante. En estos casos, también puede ser muy útil, o siempre tenemos que tener presente que existen los métodos gráficos. En particular, acá tenemos dos ecuaciones. Cada una de ellas representa una línea recta en el eje X, en el sistema de coordenadas x1, x2, y la solución está determinada por el cruce entre esas dos líneas rectas. Entonces, podemos tener un cruce de esta forma, ¿sí? Donde en particular este punto es la única solución. Podemos tener dos líneas paralelas que nunca se tocan, que sería el caso de ninguna solución o de un sistema inconsistente. O podemos encontrarnos con dos líneas que se acompañan, es decir, una está sobre la otra, y entonces ese es el caso de infinitas soluciones. Otra forma que de pronto ustedes también recuerdan para resolver sistemas de ecuaciones lineales es la regla de Cramer. Entonces la regla de Cramer se usa para sistemas, en este caso de 2×2, y planteamos la solución de ese sistema de ecuaciones, es decir, los valores de cada una de las variables en función de determinantes de las matrices asociadas al sistema. Es decir, por ejemplo, para x1 vamos a tomar como numerador los coeficientes del resultado, en este caso 3 y 5, y los coeficientes de la otra variable, 1 y 2, que están acá. A esta matriz reconstruida le calculamos su determinante y la dividimos, o ese determinante lo dividimos entre el determinante que resultaría de calcular sobre esta matriz, es decir, los coeficientes de x1 y los coeficientes de x2. ¿Listo? Entonces, básicamente, esta regla nos permite establecer el valor de cada una de las variables a partir del cálculo de dos determinantes. Entonces, en principio, parece ser pues una buena alternativa porque yo tengo que calcular dos determinantes para estimar el valor de cada una de las variables. Pero resulta que si yo no tengo una forma eficiente de calcular esos determinantes y la tengo que calcular aplicando operaciones, es decir, multiplicaciones, como calcularíamos un determinante por definición, entonces la regla de Cramer deja de ser práctica en la medida que el sistema aumente de tamaño. Entonces, fíjense que aquí tenemos un sistema de 2×2. En este caso necesitaríamos 3 por 1 por 2 factorial, que es 2. Necesitamos hacer 6 multiplicaciones, 6 operaciones, para calcular las dos respuestas. En ese caso necesitamos una multiplicación y dos multiplicaciones para calcular este determinante. Una multiplicación y dos multiplicaciones para calcular este determinante, y este determinante es el mismo, entonces lo calculamos una sola vez. Una y dos, y por lo tanto necesitamos 2, 4 y 6 operaciones, como lo acabamos de calcular aquí, para determinar la solución del sistema de ecuaciones. 6 multiplicaciones no son muchos, pero si empezamos a incrementar el tamaño del sistema, por ejemplo, si vamos a un sistema de 3×3, necesitaríamos 4 por 2, 8, por 3 factorial, que es 6, 6 por 8 multiplicaciones, para poder determinar la solución de un sistema que solamente era de 3×3. Ahora, aquí vamos a un caso más extremo. Un sistema de ecuaciones de 30×30 necesita 2.38 por 10 a la 35 multiplicaciones. Todo esto
empieza a hacer que el hacer uso de la regla de Kramer no sea eficiente a nivel de programación. Es decir, en la medida en la que nosotros necesitemos implementar un algoritmo para resolver sistemas de ecuaciones, la regla de Kramer no es práctica si el determinante lo hallamos de forma tradicional. Por supuesto, si hallamos alguna forma alternativa que sea eficiente para hallar esos determinantes, por supuesto que entonces ya podemos volver a pensar en la regla de Kramer como una solución o como una alternativa de solución práctica para el sistema de ecuaciones específica pues que estemos buscando. Listo. Esas son algunas de los conceptos previos que nosotros necesitamos o que nosotros de pronto tenemos con respecto a la solución rápida de ecuaciones o de sistemas de ecuaciones. Pero si nos regresamos por allá a la álgebra que vimos de pronto en nuestros primeros semestres, recordamos uno de los primeros, si no el primero, de los métodos que vimos para resolver sistemas de ecuaciones, que es la eliminación gaussiana. Entonces, en el caso de la eliminación gaussiana, aunque para nosotros de pronto era un poco tedioso hacer cada cálculo de la operación, a nivel computacional se vuelve un poco más eficiente en la medida en la que nosotros no vamos a hacer los cálculos directamente, sino lo va a hacer la máquina. Entonces, esos cálculos ya no van a ser tan tediosos, para la máquina no son tan complicados y se pueden plantear en función de un algoritmo. Pero entonces, antes de pensar en algoritmos, vamos a recordar en qué consiste el método. Tenemos método de la eliminación gaussiana, ¿sí? Que consiste, a grosso modo, en dos partes. Una parte de eliminación y una parte de sustitución. La eliminación consiste en tomar nuestro sistema de ecuaciones original, expresado en forma matricial, recuerdan entonces la forma matricial de expresar este sistema, y hacerle transformaciones a través de algunas operaciones elementales para llevarlo a una forma triangular superior. ¿Sí? Entonces, esta matriz de acá, que es cuadrada, la volvemos una matriz triangular superior, haciéndole transformaciones a nuestro sistema de ecuaciones. Esta, pues, es la primera parte que corresponde a la parte de la eliminación. La parte de la sustitución consiste en tomar ecuación por ecuación de este sistema ahora expresado en una forma triangular superior y empezar a despejar una por una las variables, empezando desde la última. Entonces, en este caso, la ecuación más sencilla que nos queda es la tercera ecuación, ¿sí? Porque nos queda un coeficiente multiplicado por x3 igual a otro valor escalar. De aquí fácilmente nosotros podemos despejar a x3 y luego con ese valor de x3 sobre la ecuación 2, la única incógnita que nos quedaría sería x2. La despejamos de ahí y luego con ese x2 y con ese x3 reemplazamos en la primera ecuación, nos queda la única incógnita x1, la despejamos y con eso completamos la solución de nuestro sistema de ecuaciones. ¿Listo? Antes de continuar, hay que recordar qué operaciones son esas operaciones elementales que nosotros podemos utilizar para llevar este sistema de ecuaciones de acá en general a un sistema de ecuaciones de forma triangular superior. Y para ello necesitamos, o podemos utilizar mejor, la suma de un múltiplo de una fila a otra, que es la más común,
y multiplicar una fila por una constante diferente de 0. Eso es básicamente escalar esa fila. ¿Listo? Entonces, para aterrizar un poco todo eso de lo que hemos hablado, vamos a revisar un ejemplo. ¿Listo? Tenemos nuestro sistema de ecuaciones, en este caso un sistema de 4×4, ¿sí? 4 ecuaciones, 4 incógnitas, expresadas en forma matricial, y queremos resolverla por el método de eliminación gaussiana. La primera parte es justamente ese paso de eliminación. Entonces, ¿cuál es la idea de la eliminación? La idea de la eliminación es tomar un sistema de ecuaciones y expresarlo en una forma triangular superior. Para ello, yo necesito volver unos coeficientes de esa matriz iguales a 0, pero necesito que mi sistema de ecuaciones permanezca, o sea, permanezca siendo equivalente a mi sistema original. Entonces, para eso, para eliminar estos coeficientes, volverlos 0, necesitamos eliminar la variable x1 de las ecuaciones 2, 3 y 4, tal como dice acá, pero a partir de estas operaciones elementales. Entonces, nuestro primer paso sería eliminar este 12 de acá, volverlo un 0, y para eso le vamos a hacer una transformación a la fila 2 o a la ecuación 2 a partir de su valor original, restándole la primera fila, escalada en este caso, por un número 2. Es decir, vamos a restarle el doble de la fila 1 a la fila 2, o vamos a tomar la ecuación 2 y le vamos a restar el doble de la ecuación 1. ¿Listo? Entonces, a nivel matricial, esto corresponde a tomar coeficiente por coeficiente y hacer la operación respectiva. Es decir, en este lugar que obtuvimos un 0, ese 0 resulta de tomar el 12 que teníamos en la fila 2 y restarle 2 veces el 6 de la fila 1. 12 menos 2 por 6 es 12 menos 12, que nos resulta en este valor de 0. Para los demás coeficientes hay que continuar de la misma manera. Este menos 8 es el de la fila 2 originalmente. A ese menos 8 le resto, o menos 8 menos 2 por menos 2. Entonces eso me queda menos 8 más 2 por 2. ¿Sí? Y tendríamos menos 8 más 4, que resulta en este menos 4 de acá. Lo mismo hacemos acá. 6 menos 2 por 2, 6 menos 4 igual a 2. 10 menos 2 por 4, 10 menos 8 igual a 2. Y acá tendríamos 26 menos 2 por 16, 26 menos 32, y nos queda menos 6. ¿Sí? Fíjense que esa operación también la aplicamos en el lado derecho del igual para preservar la igualdad en nuestro sistema de ecuaciones. De esta manera, a pesar de que hicimos una modificación, el sistema sigue siendo equivalente a este sistema de aquí arriba. Y eso es lo que vamos a buscar con las demás operaciones elementales de fila. Entonces, así como modificamos la fila 2 para obtener aquí un 0, hacemos lo mismo con la fila 3, buscando aquí también un 0, y con la fila 4, buscando aquí también un 0. Y como de esas filas estamos eliminando el coeficiente correspondiente a la variable x1, siempre vamos a tomar como referencia la fila o la ecuación 1. En este caso, para la fila 3,
la vamos a transformar en la fila 3 menos 1/2 de la fila 1. ¿Sí? Aquí habíamos tomado el doble en la fila 2 para compensar este 12 y aquí solamente necesitamos la mitad para compensar este 3. Y aquí en la fila 4, como tenemos 6 y menos 6, simplemente al sumarlas, estos coeficientes me van a resultar en 0 y los demás simplemente se ajustan para preservar la igualdad. Continuamos de la misma manera con la fila 3, perdón, con la variable x2. Entonces tomamos como referencia la fila 2 para eliminarlas de la fila 3 y de la fila 4. ¿Listo? No tomamos la fila 1 porque la fila 1 sí contiene variables de x1, entonces al restarlas o a sumarlas acá, vuelve a aparecer la variable x1, que es lo que no queremos. Entonces tomamos como referencia la anterior, la x2 o la fila 2. Y acá lo mismo, nos queda la fila 4. Entonces tomamos como referencia la x3 o la fila x3, la fila 3, que no tiene x1 ni x2. Por lo tanto, aquí no va a generar ninguna interferencia. Y lo demás se va a ajustar aquí. De tal manera que vamos a pasar de un sistema original, en general aquí expresado como un sistema de 4×4, a otro sistema de igual tamaño, 4×4, pero con la particularidad de que la matriz A, la matriz de coeficientes, es una matriz triangular superior. ¿Y de qué nos sirve expresarlo así? Que podemos fácilmente despejar a través de la sustitución, a través del paso de la sustitución, una por una las variables en orden inverso. Es decir, desde la ecuación 4 podemos despejar x4, así como lo hicimos acá. Con ese valor, desde la ecuación 3 podemos despejar x3. Con esos dos valores, x4 y x3, desde la ecuación 2 podemos despejar la variable x2. Y finalmente, con esos tres valores, desde la ecuación 1, podemos despejar la variable x1. Y una vez obtengo esto, yo ya tengo la solución a mi sistema de ecuaciones, ¿sí? En apariencia es un proceso largo, pero para los sistemas de cómputo se empieza a volver eficiente. ¿Listo? Entonces, acá tenemos expresado en forma general el paso de la eliminación. Aquí tenemos las operaciones que debemos realizar sobre cada una de las filas. ¿Sí? En este caso la fila I, es decir, desde la fila 2 hasta la fila N para eliminar x1. Para x2 iríamos desde la fila 3 hasta la fila N. Y en general para eliminar la variable xk, iríamos desde la fila k más 1 hasta n, que me representaría el tamaño total de la ecuación. Y la idea es eliminar todas las variables hasta x, n-1 de las ecuaciones que corresponden. Entonces aquí tenemos, repito, de forma general, la forma en la que aplicaríamos ese algoritmo de eliminación o ese paso de la eliminación para una variable xk y en general sobre las filas I y las columnas J de una matriz. De la misma forma, tenemos en general los pasos de sustitución. Aquí tenemos xn, que sería la última ecuación. Es el despeje más sencillo. xn-1, xn-2. Y en general, para cualquier variable xi, tendríamos esta forma de despeje que correspondería a ir acumulando cada una de las x anteriores por los respectivos coeficientes de nuestro sistema triangular superior que obtenemos después del proceso de eliminación.
Vamos a terminar entonces con otro ejemplo, ¿sí? Entonces ahora tenemos un sistema de ecuaciones de 3 por 3. Fíjense que acá hemos expresado nuestro sistema de ecuaciones de forma estándar, ¿sí? Con la forma estándar, no con la forma matricial, sino con la forma estándar, expresando explícitamente las tres ecuaciones. Vamos a ver que es muy fácil o es, digamos, es la misma idea, ¿sí? Pero de pronto aquí la podemos ver un poquito más clara. Las transformaciones que hay que hacer para eliminar la variable x1 de las ecuaciones 2 y 3, hay que hacerlas precisamente sobre las ecuaciones 2 y 3. Es decir, la ecuación 1 la vamos a dejar quieta y la vamos a utilizar como referencia o como pivote, que es el concepto que se le da a la ecuación, porque esa es la que utilizamos para transformar las otras dos ecuaciones. Entonces, fíjense que en la ecuación 2 le vamos a tomar como referencia la misma ecuación 2 y le vamos a restar. Este escalar aparece de tomar 2, que es el escalar de x1 en la ecuación 2, sobre 1, que es el escalar de x1 en la ecuación 1, y eso lo multiplicamos por la ecuación 1. ¿Sí? Entonces, básicamente la ecuación 2 pasa a ser la ecuación 2 menos 2 veces la ecuación 1 para poder eliminar x1 justamente de esa ecuación 2. Acá vemos el resultado, vemos que no tenemos ya ahora a x1, que en representación matricial sería correspondiente a tener un 0 acá en la posición, a tener un 0 en la posición 2, 1, es decir, en la fila 2 y la columna 1. De la misma forma, para la ecuación 3, donde tomamos ecuación 3 es igual a ecuación 3 menos, y el coeficiente que va a multiplicar a la ecuación 1 sale de una división sencilla. Este coeficiente de x1 en la ecuación 3 y el coeficiente de x1 en la ecuación 1. ¿Sí? Eso lo podemos revisar aquí con más calma. Aquí sale la operación correspondiente a eliminar xk. Entonces, si vamos a eliminar x1, vamos a ir desde la ecuación 1, desde la columna 1 hasta la columna n, y desde la fila 2 hasta la fila n. Tal cual lo estamos haciendo aquí. Estamos utilizando todas las columnas desde la 1 a la 3 y estamos utilizando las filas desde la 2 a la 3. Una vez eliminado x1, tenemos que eliminar x2, pero x2 solo lo vamos a eliminar de la ecuación 3, es decir, de la fila 3. Por lo tanto, nuestra ecuación 1 no cambia, la ecuación 2 tampoco cambia, y además, como esa es la que no tiene x1, entonces es la que vamos a utilizar como referencia o como pivote para hacer nuestras transformaciones. Acá tenemos entonces que la ecuación 3 va a pasar a ser la misma ecuación 3 menos el coeficiente por la ecuación 2. Y ese coeficiente se determina a partir de menos 5, que es el que acompaña a x2 en la ecuación 3, y menos 1, que es el que acompaña a x2 en la ecuación 2. ¿Listo? De tal manera... Profe, ¿pivote significa referencia? Sí. Sí, es la ecuación que estamos utilizando como referencia para eliminar los de las demás. Ok, gracias. Entonces, utilizamos estos coeficientes acá en particular para que podamos eliminar x2. De tal manera que yo voy a tener aquí ecuación 3 menos 5 veces la ecuación 2, y estos dos, bueno, la suma o la resta de 5 ecuación 2, o bueno, de ecuación 3 menos 5 ecuación 2,
me va a quedar 0 en x2 y los demás, repito, se ajustan para mantener la igualdad de la ecuación. Y acá tenemos ahora sí nuestro sistema expresado en una forma triangular superior, a pesar de que aquí no tenemos una representación matricial, lo podemos ver claramente si escribimos en línea cada una de las variables utilizadas. Y a partir de este sistema, que es equivalente a nuestro sistema original, es que nosotros empezamos a aplicar el procedimiento de sustitución. Entonces, desde la última ecuación, donde tenemos 13x3 igual a 13, despejamos a x3. ¿Sí? Entonces, vamos aquí otra vez al paso de sustitución. Vemos que xn es igual a b sub n dividido entre a n n. Es decir, b sub 3 dividido entre a sub 3, 3. Que corresponde a este valor 13 dividido en 13. Es 1. Con ese valor 1, y utilizando aquí la ecuación 2, vamos a tener que menos x2 menos 4 por x3, que dijimos que era 1, es igual a menos 6. Despejando a x2, vamos a obtener esta expresión de acá, y obtenemos el resultado correspondiente a x2, que es justamente 2. Y con esos dos valores, x2 y x3, y en la ecuación 1, que es la que tiene las tres variables, reemplazamos a x2, reemplazamos a x3, la única variable que nos queda es x1, y de ahí despejamos a x1 justamente, y obtenemos ese valor de 1 para poder expresar la solución a nuestro sistema de ecuaciones tal cual, como la solución es x1, x2, x3 igual a 1, 2, 1. Es decir, x1 vale 1, x2 vale 2 y x3 vale 1 para solucionar este sistema de ecuaciones que tenemos acá originalmente. ¿Listo? Ese tipo de algoritmo, por así decirlo, servía solo para matrices cuadradas. Sí, claro, porque vamos a tener sistemas de ecuaciones que deben cumplir esa condición, que sean el mismo número de ecuaciones y el mismo número de incógnitas. Listo, profe, gracias. Bien. El determinante justamente de la matriz cuadrada, de la matriz de coeficientes, y para eso también necesitamos que sea cuadrada, nos va a ayudar a determinar, bueno, nos va a ayudar a establecer cuáles, o bueno, qué tipo de solución podemos encontrar en ese sistema de ecuaciones. Entonces, primero hay que saber que las operaciones entre filas no modifican ese determinante. ¿Sí? Entonces, todas las transformaciones que nosotros le podamos hacer acá no va a modificar ese determinante. Por eso tenemos aquí que el determinante de estas dos matrices es igual a menos 13 en este caso. Y el valor del determinante de esa matriz nos puede permitir establecer si la solución del sistema o si el sistema tiene una única solución, si no tiene ninguna solución o es un sistema inconsistente o si tiene múltiples soluciones. Entonces, en particular, si el determinante es diferente de 0, no hay ningún problema. La matriz reducida, es decir, esta de acá, va a ser triangular superior sin ninguna fila en ceros y por lo tanto vamos a poder encontrar una única solución a nuestro sistema de ecuaciones. Ahora, si el determinante de la matriz A llega a ser 0, tenemos dos posibilidades. Que no tengamos ninguna solución o que tengamos múltiples soluciones. Y eso lo determinamos porque en esta matriz reducida o en esta matriz triangular vamos a obtener generalmente al menos una fila, que sería la última fila, de puros ceros. Y dependiendo del valor de B equivalente, es decir, recuerden que tenemos
un sistema de ecuaciones de esta forma, si aquí tenemos puros ceros, dependiendo del valor que haya aquí en esta posición, vamos a saber si tenemos múltiples soluciones o ninguna. Entonces, si ese valor es diferente de 0, vamos a llegar a la inconsistencia de que 0 es igual a algún número y por eso decimos que el sistema es justamente inconsistente y no tiene una solución. Por su parte, si ese número llega a ser justamente 0, simplemente vamos a tener un 0 sobre 0, un 0 igual a 0, que no nos determina nada, ¿sí? Entonces es básicamente tener múltiples soluciones a ese sistema de ecuaciones. Justamente aquí hay un ejemplo, o bueno, un ejemplo con una matriz de 2 por 2. Esta matriz que tenemos acá, 1, 2, 3, 4, su determinante es 4 menos 6 igual a menos 2. Entonces es diferente de 0. Aquí tenemos un sistema de ecuaciones completo. Lo resolvemos con el método de la eliminación gaussiana y llegamos a una solución única. Por tu parte, si el determinante es igual a 0, como en este caso, donde tenemos 4 menos 4 igual a 0, que es el mismo caso de acá, 4 menos 4 igual a 0, vamos a depender del vector b, que es el que acompaña el sistema de ecuaciones. Entonces, fíjense que aquí al resolver y al llevarla a un sistema triangular superior o a la versión reducida, vamos a tener en ambos casos una fila de solo ceros. Pero en este primer caso, esa fila de solo ceros está igualada a menos 1 y en el segundo caso esa fila de solo ceros está igualada a otro cero. Entonces, cuando tenemos esta fila igualada a un escalar diferente de 0, en este caso menos 1, vamos a tener justamente esta expresión. 0 igual a menos 1, lo cual es imposible, lo cual es inconsistente y de ahí el nombre del sistema inconsistente que corresponde a los sistemas que no tienen solución. Por su parte, acá 0 sobre 0 no es un error, pero tampoco nos aporta nada. Nos queda x1 más 2x2 igual a 2. Eso nos aporta infinitas soluciones que nosotros podemos expresar de forma paramétrica en esta forma. En este caso le asignamos un valor a x1 y despejamos x2 a partir de ese valor de x1. Y tenemos múltiples soluciones de acuerdo al valor que nosotros determinemos darle a ese parámetro que hemos utilizado para expresar las infinitas soluciones. ¿Listo? Además, bueno, aquí queda, como les decía, la idea de estos procedimientos de eliminación gaussiana es que a nivel de cómputo son más eficientes que hacer el cálculo, por ejemplo, de determinantes a partir de solo productos. Entonces vamos a tener un pseudocódigo para la eliminación y un pseudocódigo para la sustitución. ¿En qué consiste su trabajo por ahora? Que es básicamente revisar esos pseudocódigos, tratar de implementarlos y verificarlos con los ejemplos que hemos visto hasta acá. Por lo menos entenderlos, saber cómo funcionan y tratar de implementarlos. Por supuesto que no va a tener una evaluación como tal, pero sí nos va a empezar a ayudar a avanzar trabajo, al igual que con el módulo anterior, para avanzar en el taller como tal. ¿Listo? Después, el día viernes, pues vamos a continuar con lo que tiene que ver con algunos problemas que tiene la eliminación gaussiana y cómo podemos encarar esos inconvenientes. Pero de momento, vamos a revisar justamente esos algoritmos de eliminación y de sustitución para el procedimiento de la eliminación gaussiana. ¿Listo? Entonces, Listo, profe. muchachos, no sé si les queda alguna pregunta o vamos claros hasta el momento con esa primera introducción
al sistema de, pues, a la solución de sistemas de ecuaciones. Profe, yo no entendí una parte del K entre J menor que N, que era como la parte algebraica. Ok, ¿eso está acá o en la parte de atrás? En la de atrás. Por acá, ¿sí? Sí. Bueno, eso simplemente es como la forma general de expresarlo. A, o bueno, cada A sub IJ hace referencia a cada uno de los elementos de esta matriz A. Entonces, A sub IJ es el elemento de la fila I y el elemento de la columna J. ¿Listo? A cada uno de esos elementos le vamos a hacer una transformación, como vimos que se hacía en el procedimiento de eliminación. ¿Qué pasa? Aquí le ponemos unos límites a esos coeficientes. Esto quiere decir que para eliminar la variable xk, vamos a ir desde la columna k hasta la última, pero de la fila k más 1 hasta la última fila. Entonces recuerdan que cuando eliminábamos x1, la eliminábamos de las filas 2 a la n, ¿cierto? Pues aquí tenemos, para eliminar, paso 1, eliminar x1 de las ecuaciones 2, 3 y 4. A eso hace referencia esta parte. ¿Sí? Bueno, de hecho aquí en general. Si k es 1, x1, entonces vamos a tener que eliminar de las filas 1 más 1, es decir, desde la fila 2 hasta la n, pero esta operación se la hacemos a todas las columnas, que es lo que tenemos acá. Se la hacemos a todas las columnas. Columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. ¿Listo? Fíjense que cuando lo hacíamos con x2, solamente lo hacíamos para las filas 3 y 4, pero para las columnas 2, 3 y 4. No nos metíamos con la columna 1, la dejábamos quieta porque ya teníamos el 0 que estábamos buscando. ¿Sí? Entonces, a eso hacemos referencia con esta nomenclatura. J entre K y N, e I entre K menos 1 y N. Y acá sencillamente es la transformación que le hacemos a cada coeficiente. Entonces, cada coeficiente, ya sea A o ya sea B, va a estar determinado por el mismo coeficiente menos este escalar que calculamos a partir de los valores acá, de los coeficientes de la ecuación que estamos revisando y de la ecuación pivote. Entonces, en el caso de x1, ¿sí? Si k vale 1, vamos a tener A11, que es, A11 en el denominador, que es el pivote, y dependiendo de la fila, pero en la columna 1, el coeficiente, que era lo que hacíamos por acá en este ejemplo, ¿sí? Que tomábamos, por ejemplo, aquí para eliminar x1 de las ecuaciones 2 y 3, en particular, para eliminar x1 de la ecuación 2, tomábamos A21, ¿sí? Es decir, este que está acá. El 2 corresponde a la fila 2 porque estamos en la ecuación 2. Y el 1 corresponde a la columna 1 porque estamos eliminando x1. Y lo dividimos entre el coeficiente de la ecuación pivote, que es A11 en este primer caso. ¿Sí? Por eso aquí tenemos A11. Por eso para eliminar la variable x2 tenemos A22. Y en general vamos a tener A sub K, K. ¿Listo? Es básicamente eso lo que tenemos ahí. Eso de pronto sigue siendo muy confuso y va a ser un poquito más claro en la medida en la que empecemos a practicar con valores más puntuales. ¿Listo? Sí, señor. Vale. Entonces, les repito, por hoy, pues vamos a parar ahí ya por el tiempo y ustedes
si quieren adelantar trabajo, pues irían revisando lo que corresponde a estos pseudocódigos de la eliminación y de la sustitución. ¿Listo? Ya en un momento les comparto la presentación en la carpeta de Drive y ustedes pues pueden ir avanzando, por lo menos revisando esa primera parte que hemos discutido. ¿Listo? Vale, bro. Bueno, entonces dejamos ahí por hoy, muchachos. Nos vemos el viernes. Que tengan un feliz resto de día y, bueno, muchos éxitos. Hasta luego entonces para todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego. Luego, profe, Hasta gracias. luego. Hasta luego.